El día de hoy vamos a presentar los huesos del cráneo del equino. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Gómez, Diana Vergara, Valentina Molina Bedoya, Lady Betancourt, Gabriela Pérez Álvarez. les presentamos las vistas del cráneo. Cráneo equino, vista lateral. Cráneo equino, vista ventral. Cráneo equino, vista dorsal. A continuación te presentaremos los huesos que conforman el cráneo del equino. Hueso incisivo. Lo encontramos en la vista ventral, vista lateral, vista rostral. El hueso incisivo es un hueso plano, también es un hueso par y forma el techo de la cavidad oral y también el piso de la cavidad nasal. El hueso maxilar. Lo encontramos en la vista lateral, vista dorsal y vista ventral. El hueso maxilar está clasificado entre los huesos planos. Es un hueso par y es el hueso más grande del rostro. Forma el piso de la cavidad nasal y forma el techo de la cavidad oral. Es un hueso neumático ya que presenta un seno paranasal. El hueso palatino. Lo encontramos en la vista ventral. El hueso palatino está clasificado que es un hueso plano y también es un hueso par. Forma parte del piso de la cavidad nasal, formando dos agujeros que nos permite el paso del aire desde la cavidad nasal hasta la faringe. También el hueso palatino forma parte de la final de la cavidad oral. Hueso nasal, lo encontramos en vista dorsal, vista lateral. Hueso nasal, forma del techo de la cavidad nasal, pertenece a la clasificación de huesos planos, es un hueso simple, sus terminaciones varían según la especie, siendo en los caninos y felinos más definido y en las grandes especies rústico y puntiagudo. Hueso cigomático, lo encontramos en vista lateral, dorsal y ventral. Pertenece a la clasificación de huesos planos y es un hueso par. Forma la parte lateral y ventral de la órbita. Hueso lagrimal, lo encontramos en vista dorsal y lateral. Pertenece a la clasificación de huesos planos, es un hueso par. Es un hueso que forma la parte craneal de la órbita. En algunos cráneos se encuentra fusionado con el cigomático. El hueso cigomático y lagrimal son pequeños huesos que se encargan de dar el contorno a la órbita. Hueso frontal, lo encontramos en vista dorsal y vista lateral. Pertenece a la clasificación de huesos planos, además de esto es un hueso neumático, ya que internamente presenta un seno paranasal. Es un hueso par. El hueso temporal es el hueso encargado de recibir directamente la mandíbula por medio de la cavidad glenoidea. Hace parte del arco cigomático y pertenece a la clasificación de huesos irregulares. Es un hueso par. Entonces este hueso posee dos porciones, una escamosa que se deposita sobre el hueso parietal como una escama y una petrosa como una roca. Este último es el sustento óseo del oído. Ahí encontramos el conducto auditivo externo. También encontramos las bullas timpánicas. Entre mejor sea la audición del animal, mayor será el tamaño de esta estructura en relación al cráneo. Su función es amplificar los sonidos que entran. El hueso parietal forma el techo de la bóveda craneana, donde se encuentra el encéfalo neurocráneo. Un ejemplo, en los bovinos es desplazado hacia lateral por el hueso frontal, formando así las paredes laterales de la bóveda craneana. Pertenece a la clasificación de huesos planos, es un hueso par.
Hueso interparietal. En equinos y caninos hace parte del techo de la bóveda craneana. Un ejemplo, en el caso del bovino forma la pared caudal. En los porcinos solo se logra observar en la parte interna de la bóveda craneana y este hueso pertenece a los huesos irregulares y es un hueso impar. El hueso occipital es el hueso que encontramos en la zona más caudal del cráneo. Este va a formar la pared caudal y el piso de la bóveda craneana. Está clasificado como un hueso regular y un hueso impar. Es el encargado de articular la primera vértebra cervical por medio de sus dos cóndilos. El hueso esfenoides lo encontramos en una vista ventral del cráneo equino. Este va a formar la parte del piso de la bóveda craneana y es el encargado de recibir el encéfalo. Está clasificado como un hueso irregular y par. Él va a presentar dos divisiones, una que se conoce como la preesfenoides, que es la porción más rostral del hueso esfenoides y está en relación con el hueso vomer. Presenta unas alas que se extienden internamente hasta observarse en la vista lateral. Y la otra división es el basiesfenoides, que es la porción más caudal del hueso esfenoides y este va a estar en relación con el hueso occipital. Tiene forma de mariposa donde podemos observar el cuerpo y sus dos alas. Hueso pterigoides. Este hueso también lo encontramos en la cara ventral del cráneo. Es el encargado de sostener el hueso hioides y este conjunto óseo nos va a dar el soporte del paquete laringo, faríngeo y la lengua. Es un hueso clasificado como irregular y par. El hueso vomer. Desde la vista ventral y caudal al palatino se encuentra el vomer. Pertenece a la clasificación de los huesos irregulares. Es un hueso impar. Es una placa ósea que se encuentra dividiendo las coanas y forma los surcos septales. Es una lámina vertical que contribuye a formar parte del tabique nasal. Posee dos caras que miran a las fosas nasales y cuatro bordes. El borde superior. La lámina está bifurcada formando las alas del vomer, las cuales se acoplan a la cresta medial de la cara inferior del cuerpo del esfenoides. El borde anterior se une a la lámina perpendicular del emoides posterior. Es libre y delimita las aberturas posteriores de las fosas nasales hacia la faringe. Borde inferior. Se une a la cresta nasal del suelo de las fosas nasales. El hueso vomer se encuentra en la profundidad del esqueleto de la cara con su lámina basal. Se encuentra unido a través de la cresta nasal con la lámina horizontal del hueso palatino, con la apófisis palatina del maxilar, y caudalmente se continúa en la cresta del vomer. Sus dos láminas erguidas forman junto con la lámina basal el surco septal que recibe el tabique nasal. Mandíbula de equino, vista dorsal. Se visualiza los dientes incisivos, diente canino, diente premolar, dientes molares, foramen mandibular, proceso condilar y proceso coronoides. La mandíbula en vista ventral. Se visualiza el foramen interincisivo, los incisivos, el proceso palatino del incisivo, fisura palatina, el proceso palatino del maxilar, los premolares, el hueso palatino, los morales y el hueso vomer. Vista lateral izquierdo de la mandíbula. Les presentamos los accidentes del cráneo del equino. Hueso incisivo. En la vista rostral tenemos el accidente canal intercisivo, a través del cual pasa la arteria palatolabial. En la vista ventral tenemos este accidente que es el proceso palatino del hueso incisivo. Su función es la articulación con otros huesos. Normalmente presenta un foramen ligeramente caudal a su mitad. La superficie medial es rugosa y se articula con el hueso del lado opuesto. Está marcado por el sarco curvado que con el de la superficie medial es rugosa y se articula con el hueso al lado opuesto y forma el canal interincisivo.
los alvéolos dentarios con dientes incisivos. Los encontramos en la vista ventral. Son unos agujeros que presentan el hueso incisivo, maxilar y la mandíbula. Dentro de los agujeros tenemos el diente, es un accidente en relación con otros órganos. Hueso maxilar. En la vista lateral encontramos un accidente que se llama foramen infraorbitario. Este accidente tiene como función relacionarse con otros órganos, ya que por el agujero salen venas, arterias y nervios. En la vista lateral encontramos la cresta facial. Este accidente sirve para la inserción de ligamentos y músculos. Apófisis alveolar. Ocupa 2/3 del borde ventral del hueso en el adulto. Es convexa y tiene 6 alvéolos que aumentan de tamaño caudalmente. Rostral el primer alvéolo aparece el espacio intraalveolar, que se continúa con el incisivo. Es más dorsal que el borde alveolar, cóncavo ventralmente y tiene forma de cresta. Es un accidente que ayuda a relacionarse con otros huesos. El hueso palatino. El accidente de las coanas. Su función es permitir el paso del aire de la cavidad nasal hasta la faringe. Las coanas están ubicadas caudalmente al vómer. La escotadura nasoincisiva es la encargada de separar el hueso nasal del incisivo y una porción del maxilar. Proceso cigomático del hueso temporal. Cada hueso tiene un proceso temporal que se extiende por la parte posterior para sumarse al proceso cigomático del hueso temporal. Juntos, estos procesos forman un arco cigomático. Proceso cigomático del hueso frontal. El margen supraorbital del hueso frontal termina lateralmente en su proceso cigomático, que es fuerte y prominente y se articula con el hueso cigomático. El proceso cigomático del hueso frontal se extiende desde el hueso frontal lateral e inferior. Proceso cigomático del hueso cigomático. El hueso cigomático o malar es un hueso par, corto y compacto, situado en la parte más externa de la cara, en forma cuadrilátera que forma el pómulo de la cara, y parte de la órbita que presentan una saliente o proceso cigomático, que se une hacia atrás con el proceso cigomático del hueso temporal. Conducto auditivo externo. El oído externo está formado por el pabellón auricular u oreja. Los músculos auriculares y el conducto auditivo externo cumplen la función de conducir las ondas sonoras del medio ambiente hacia la membrana timpánica, estructura que separa el oído externo del oído medio. El conducto auditivo externo es una estructura ósea cartilaginoso que se extiende hasta la membrana timpánica, con una dirección variable dependiendo de la especie. En el hueso temporal encontramos la fosa temporal, parte orbital del hueso frontal. El hueso temporal forma la mayor parte de la pared lateral del cráneo. La superficie temporal es convexa y forma parte de la fosa temporal. Desde su parte ventral surge el proceso cigomático, que forma el límite lateral de la fosa temporal. Proceso cigomático del hueso frontal. El margen supraorbital del hueso frontal termina lateralmente en su proceso cigomático, que es fuerte y prominente y se articula con el hueso cigomático. El proceso cigomático del hueso frontal se extiende desde el hueso frontal lateral e inferior. Parte petrosa, de forma triangular y que se encuentra entre el occipital y el esfenoides. Esta parte del hueso contiene el oído interno. Porción escamosa. ¿Por qué se llama así? Porque tiene forma de escama. Es una lámina delgada de gran tamaño que forma la parte anterior y superior de este hueso. Bulla timpánica. La parte media comprende la membrana timpánica en su pared lateral y se abre rostralmente en la nasofaringe por medio de la trompa auditiva.
La parte ventral es una prolongación bulbosa agrandada del hueso temporal que se conoce como ampolla. El hueso occipital presenta los siguientes accidentes en la vista lateral. Tenemos sus cóndilos, procesos paracondilar o yugular, protuberancia occipital externa, cresta occipital externa, cresta nucal. En la vista caudal tenemos la cresta nucal, protuberancia occipital externa, cóndilos, agujero magno, cresta nucal y procesos paracondilares. En la vista dorsal tenemos la cresta nucal y la protuberancia occipital externa. A continuación hablaré sobre la función de cada uno de sus accidentes. El hueso occipital presenta un gran agujero, por él sale la médula espinal, conocido como agujero magno. Permite la sensibilidad y que el caballo conserve su postura. Cóndilos. Articula con la primera vértebra cervical atlas C1. Están en los extremos articulares de la mandíbula. Permite contribuir a la correcta masticación. Mediante los cóndilos del hueso occipital permite la unión del hueso atlas a la cabeza y el axis por la superficie articular caudal. Procesos paracondilar o yugular. Sirve para la articulación de músculos motores de la cabeza. El vómer. En el hueso vómer el accidente es la canal. La canal que tiene el vómer es la que permite la articulación con otro hueso. Función. Es un hueso que sirve para la articulación. En los accidentes de la mandíbula vamos a encontrar los procesos coronoides, que van a permitir la inserción del músculo temporal y del músculo macetero. También encontramos el foramen mandibular, que es una abertura en la superficie interna de la rama de la mandíbula, y su principal función es dar paso a los nervios mandibular y a los vasos sanguíneos. Los alvéolos dentarios de las muelas. Su función es alojar y sostener a las muelas a través de los alvéolos de cada muela. El agujero mentoniano tiene importancia ya que allí encontramos el nervio mentoniano, que es el encargado de proporcionar inervación sensorial a los dientes, el labio inferior y a la gingiva del sector anteroinferior de la mandíbula. Los alvéolos dentarios de los dientes. Su función es alojar y sostener los dientes a través de los alvéolos de cada diente. Los cóndilos de la mandíbula. Su función es formar la articulación temporomandibular al insertarse en la fosa glenoidea del hueso temporal. La articulación temporomandibular es la que nos permite hacer los movimientos aplicados para la función masticatoria.